Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación. Voy a intentar ser lo más rápido posible. Esto otra vez son los casos clínicos. Este es un caso clínico de una mujer de 40 años que acude a urgencias por cansancio y dolor en el emitórax izquierdo. Le hacemos una radiografía de tórax y vemos que tiene un deslame pleural izquierdo, que ven ahí, un deslame pleural izquierdo y que tiene puesto un marcapasos, ¿no? Un DAI. Ahondamos en los antecedentes personales y tenía un DAI bicameral para prevención primaria, por un antecedente de muerte súbita, y tenía una fibrilación auricular que fue tratada mediante una ablación hacía 6 meses. Entonces le hicimos un TAC, protocolo TEP, donde vemos que hay un infiltrado periférico y un deslame pleural. Nosotros los TAC con protocolo TEP lo hacemos con energía dual y vemos que hay un defecto de perfusión en todo el lóbulo superior izquierdo, y viendo las arterias y las venas pulmonares, lo que vemos es que aquí pueden ver la vena pulmonar superior derecha correctamente y aquí la vena pulmonar superior izquierda que está ocluida, ¿no? Aquí en axial también lo pueden ver, como aquí debería de verse con contraste y no lo tiene, ¿no? En estas reconstrucciones, que son muy bonitas, pues vemos que aquí está amputada la vena pulmonar superior y que aquí hay una alteración en la vascularización de todo el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces el diagnóstico, todos ustedes lo habrán podido adivinar, no es una oclusión secundaria a la ablación endovascular. Y el tratamiento que se le puso fue un stent, y vean cómo recupera todo lo que es el flujo de la vena pulmonar y la vascularización de todo el pulmón izquierdo. Entonces es un poco ver cuál es el papel del TAC en la fibrilación auricular, ¿no? Y para eso hablamos de la orejuela y de las venas pulmonares. Los síntomas de la fibrilación auricular pues ya lo saben. ¿Y qué consecuencias tiene la fibrilación auricular? Pues lo más importante es que hay un remodelamiento cardíaco, se dilatan las aurículas, puedes entrar en insuficiencia cardíaca, y después que hay trombos en la aurícula izquierda, o sea, hay accidentes embólicos y se dice que causa el 90% de los ACV embólicos, sobre todo en pacientes mayores. Todo esto aumenta la mortalidad en los pacientes con fibrilación auricular. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque se producen unos focos ectópicos de estimulación eléctrica que se originan en la muscular de los ostium de las venas, que eso produce toda esta alteración eléctrica en las aurículas. Y hay varios tratamientos, el primero es la medicación, segundo la cardioversión, y uno de ellos es la ablación endovascular, que consiste en meter unos catéteres a través de la aurícula derecha. Llegamos a la aurícula derecha, se traspasa el septo y entonces se hace una ablación o por radiofrecuencia o por como quieras de los ostium de las venas pulmonares. Esto se hace en pacientes sintomáticos que no toleran fármacos o que recurren, siempre en centros especializados y sobre todo siempre que haya que hacer el aislamiento de estas venas pulmonares. ¿Con esto qué se consigue? Pues se consigue que esos circuitos queden aislados y entonces no se produzca la estimulación incorrecta del nodo y de los ventrículos, ¿no? Todo esto tiene una serie de complicaciones como las que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del TAC en la ablación de las venas pulmonares? Pues lo primero, una valoración preablación para valorar el número y la ubicación de las venas pulmonares, ver los ostium, medirlos. Después, importantísimo, hay que excluir un trombo en la aurícula izquierda. Si hay un trombo no se puede hacer este tipo de procedimiento. Y también se aprovecha la imagen del TAC para integrarlo con todos los mapas electrofisiológicos que se utilizan en el proceso de la ablación. En las complicaciones, pues sobre todo la estenosis, la obstrucción completa o la disección de las venas pulmonares son las más frecuentes. También se puede producir alteraciones del pericardio, del esófago. ¿Y qué ocurre con la orejuela izquierda? Pues la orejuela izquierda, en la fibrilación auricular, lo que ocurre es que se remansa la sangre y entonces es donde se forman los trombos. Hasta el 90% de los trombos se producen en la orejuela de la FA no valvular. Son importantes saber las relaciones que tiene la orejuela izquierda con el ostium de la vena pulmonar superior izquierda, con las venas cardíacas, la arteria circunfleja y la arteria nodal, que en ocasiones está justo por detrás, como veis aquí. Y eso es importante porque cuando hagamos el procedimiento se pueden dañar estas estructuras. Es fundamental valorar bien el ostium de entrada, que lo podemos ver con las reconstrucciones tridimensionales, y ver sobre todo
la relación que tiene con el ostium de la vena pulmonar superior izquierda, que en muchas ocasiones es hasta común. Se han descrito varias morfologías de la orejuela y esto la importancia que tiene es a la hora de colocar un dispositivo que cierre la orejuela y sobre todo ver cuál de ellas producen más trombos. Las que menos riesgo tienen son estas que se llaman en ala de pollo porque tienen esta angulación como si fuese una alita de pollo que nos comemos, ¿no? Y estos son los dispositivos más habitualmente que se colocan para cerrar la orejuela izquierda, que son el Watchman y el Amplace. La filosofía es la misma, es colocarlos en el ostium para que se cierre la orejuela izquierda de una manera endovascular. Son distintos modelos, uno lo que es tapan el ostium y despliega como unas barbas que hace que se ancle el dispositivo y otro el dispositivo lo que hace es que lo pones pre y posa al ostium y eso hace que se clave ahí, ¿no? ¿Y en quién hay que ponerlo? Pues en pacientes que precisan anticoagulación pero tienen un alto riesgo hemorrágico o que han tenido que suspender la anticoagulación por alguna hemorragia. Estas son las principales indicaciones que hay hoy en día para poner esto. Bueno, artículos hay, está viendo cada vez más. Yo el otro día encontré uno reciente de este mes en donde, bueno, pues es un metaanálisis y lo único que te dicen que hay que interpretarlo con cautela, pero que tanto los nuevos anticoagulantes orales como el cierre percutáneo de la orejuela son los tratamientos que mejor previenen los embolismos cerebrales en este tipo de pacientes, ¿no? Una cosa importantísima es que si a nosotros nos piden un TAC para valorar tanto las venas como la orejuela, lo que tenemos que hacerlo es sincronizado, por supuesto, y siempre hacer una segunda adquisición de la orejuela, con un retardo de 60 segundos. Porque en la fibrilación auricular, como la orejuela está aleteando, muchas veces nos encontramos que en la fase arterial hay este tipo de defecto, así lineal, y eso no es que sea un trombo. Si nosotros hacemos una fase tardía, vemos que se rellena. Eso es un defecto de relleno, que todavía no se ha llenado la aurícula izquierda. Entonces esto es importantísimo hacerlo. Bueno, el papel del ATC, pues ya se habrán imaginado, es igual que para las venas pulmonares, ¿no? Valorar sobre todo la anatomía y excluir contraindicaciones, sobre todo la que hemos dicho antes del trombo intracardíaco. Sirve para hacer las medidas, que no me voy a parar en ellas, pues dependiendo del dispositivo que pongas tienes que hacer una serie de medidas tanto del ostium como de la orejuela, y también sirve para evaluar el postprocedimiento, qué ha pasado una vez que hemos puesto estos dispositivos. Bueno, pues aquí vean cómo esto es un dispositivo Amplacer que se ha puesto y se ha venido hacia adelante, ahí lo pueden ver, y este es otro donde es importante también lo de la fase retrasada de la orejuela, porque vean que aquí parecía que estaba ocluido completamente y sin embargo, si lo hacemos tardíamente, vemos que pasa contraste a la orejuela izquierda. Estos son dos casos cedidos por el doctor Bastarrica y esto pues sería un poco el resumen de todo. Un paciente en el que por la fibrilación auricular se le ha puesto un dispositivo de cierre de la orejuela y también se le ha hecho una ablación de las venas pulmonares. Y aquí estamos viendo cómo el dispositivo está bien, la orejuela está sellada y sin embargo hizo una estenosis de la vena pulmonar. Bueno, pues nada, como consideraciones finales, valorar la importancia de las venas y orejuela izquierda de la fibrilación auricular, saber los nuevos tratamientos que hay endovasculares para esta enfermedad y el papel del TC, que es importante, y sobre todo hacer siempre una segunda fase. Muchas gracias.